Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y sazonados con los artículos del nuevo Código Electoral. El proyecto que demostró quién es el verdadero ganador del remate de la legislatura, el registrador Alexander Vega. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 26 de junio. El registrador Alex Vega logró lo que el gobierno no pudo con 3 reformas sociales, que fue pasar su proyecto que traía bajo el brazo. El Código Electoral, aprobado por el Congreso y que posiblemente va a entrar a regir para las elecciones a partir de 2024, es una cirugía silenciosa al sistema político. Vea, abre la puerta a más partidos, y ya llevamos 35. Cambió las reglas para encuestadoras, para los candidatos por firmas y para las listas de candidatos al Congreso, consejos y asambleas, y creó 1000 nuevos cargos para la registraduría. Hoy hablamos de cómo el lobby del registrador logró más de 100 de votos a favor de su propuesta en el Congreso. Gerson Ortiz le siguió la pista al registrador. Bienvenido a esta Tu Cocina Política. Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenos días. Mientras toda la atención estaba en las plenarias finales de Senado y Cámara para ver qué proyectos del gobierno se caían o seguían, songo sorongo, el registrador ejecutó una astuta operación de voto a voto. ¿Tú la viste de primera mano? La Operación Vega. Fue una operación simultánea, podemos decir que en 2 escenarios. Primero en el Congreso. Mira que Vega se fue hasta el Congreso el martes pasado, en el último día de sesiones, y pasó por varias oficinas de senadores, de representantes y hasta el presidente del Senado, Alexander López, para gestionar, pedir, oficiar, hacer lobby al orden del día. Resulta que al Código Electoral le faltaban las conciliaciones, pero en los órdenes del día del 20 de junio, ni Alexander López en Senado ni David Recero en la Cámara habían agendado esas conciliaciones, como una manera de protesta contra los partidos tradicionales por dejar hundir la reforma laboral y por empantanar la salud. Claro. Mientras tanto, en el otro escenario era el Consejo Nacional Electoral, porque ya se libraba el otro pulso en el que Vega también estaba pendiente. ¿Por qué? Resulta que la oposición había pedido tener el control del orden del día, y si eso era así, el código no iba a entrar. Claro. El Consejo Nacional Electoral podía obligar a ese pedido de la oposición. Al final del día, en medio de tantas reuniones, tensiones, lleve y traiga, Vega, con intermediación de los partidos políticos tradicionales, sus amigos, no solo consiguió que agendaran el código en las 2 plenarias, sino que consiguió que lo votaran sobre las 10 de la noche, casi sobre el límite del cierre legislativo. Y podemos decir, Tatiana, que con los votos justos, ¿no? 1.55 en el Senado necesitaba 54 y 1.100 en la Cámara necesitaba 95. Arras. Ahondemos en los temas del Código Electoral a los que les tenemos que seguir la pista, como por ejemplo que haya muchos más partidos políticos y candidatos por firmas. Vía un artículo del código vamos a perpetuar este panini eterno de partidos políticos que tenemos. Recuerde que pasamos de 14 partidos en 2018 a 35 en 2023 en el último corte y seguimos contando. Seguro. De hecho, el Consejo Nacional Electoral tiene un listado, un cupo de 10 para meter más. Y actualmente, para que un partido político gane o mantenga su personería jurídica, necesita sacar el 3% de los votos al Senado. Pero el cambio que se introdujo en este código es que la personería ahora no va a depender solamente de la votación del Senado, sino que también los partidos que superen el umbral en las elecciones de Cámara conservarán esas personerías jurídicas. Y recuerde usted que esas votaciones a Cámara son más pequeñas, focalizadas. Tú ganas con muy pocos votos, es cierto. Exacto. Y otra cosa que usted me preguntaba, que era el tema de las firmas, pues paradójicamente a esta proliferación de partidos políticos, el código le metió un artículo que incentiva que haya más candidatos por firmas. Por fuera de los partidos. Exacto, que es la gente que no se siente identificada o que no quiere ser presa de ellos. Cof, cof, Roy Barreras. Entonces se establece que quienes aspiren a gobernaciones ya no necesitarán, por ejemplo, recoger firmas que representen el 20% del censo electoral, sino que baste con el 10%, que es el tope para las alcaldías, y que ya no haya tantas trabas para la consecución de las pólizas, que son las que les exige la registraduría a los candidatos que van por firmas. Además que una firma no se la niega a nadie. También van a cambiar las fechas de las elecciones y eso no es menor porque se corre todo. A partir del 2027 las elecciones regionales no serán el último domingo de octubre como estábamos acostumbrados. Acuérdense que siempre caían el 27, el 29 de octubre, el 25 de octubre. Desde 2027 los colombianos iremos a las urnas el último domingo, pero de septiembre. Y ese cambio de la fecha pues va a modificar todo el calendario electoral, Tatiana. Por ejemplo, se va a correr la ley de garantías que empieza 4 meses antes de las elecciones. Eso va a obligar a que los gobernadores y alcaldes tengan plazo hasta el último domingo de mayo para hacer contrataciones directas, convenios interadministrativos e irse a tomar fotos inaugurando obras públicas. Y eso significa pues que tengan que modificar el presupuesto y la planeación de sus obras. Todo eso también va a afectar el régimen de inhabilidades. De acuerdo. Porque quienes aspiren a gobernaciones o alcaldías no podrán tener vínculos o contratos con 1 año de anticipación. Y eso le deja adelante a la renuncia a muchos funcionarios que quieren quedarse como herederos de los actuales
administradores. Claro, pero también hay otro tema y es que la pelea por la paridad otra vez sufrió un revés porque vamos a continuar con el 30% de las mujeres en las listas. Mire, hubo un tema que fue clave en este periodo legislativo y fue el de la paridad. Se peleó en 3 reformas diferentes que se debatieron de manera simultánea. En la de, en paz descanse, reforma política que presentó el gobierno, en la de la ley de paridad que promovieron Angélica Lozano y Caterine Jubinao y justamente en la del Código Electoral. Sí. Y en ninguna prosperó. Las 3 pedían que se hiciera obligatorio conformar listas a corporaciones públicas como el Congreso, asambleas y consejos, 50% mujeres, 50% hombres. Sí. Y timiti. Pero la propuesta no pasó por oposición especialmente, adivine. De los partidos tradicionales. Correcto. Por ejemplo, la representante Carolina Arbeláez, que es de Cambio Radical, dijo que eso en vez de estimular la participación política de las mujeres, lo que podría generar era una instrumentalización. Que no está equivocada porque muchas veces tú y yo hemos visto que para llenar las listas meten a la secretaria del partido, a la señora de los tintos, a la jefe de prensa. La señora de la CEO, ¿se acuerda que apareció una vez en una lista? También. Exacto. Y a los de la U no les gustaba porque les daba miedo que aprobar ese cambio empezara a aplicar en estas elecciones regionales y pues con la vuelta de las inscripciones a la vuelta de la esquina ya arrancan esta semana. Entonces ante esa resistencia, esa falta de consenso, pues el tema no se movió y nos mantenemos en la obligación del 30% en las listas. Hay 2 temas de la filigrana electoral que son claves, el software y los 1.000 nuevos puestos que se van a crear en la registraduría. ¿Cómo van a afectar la política menuda y sobre todo la confianza que tiene la gente en los resultados electorales? Es un viejo pedido de los partidos alternativos, inclusive del presidente Petro, que el software ya no sea alquilado como se hace actualmente a un tercero, sino que sea propiedad de la registraduría y sea operado o administrado por el Consejo Nacional Electoral. Con eso no solo se busca pues que el proceso del escrutinio sea un poco más transparente, sino más auditable, porque los datos pueden ser consultados por los partidos políticos. Pero esa conquista viene con una reserva, con un asterisco. ¿Cuál? Resulta que el código establece que los procesos de contratación que adelante la registraduría, como el del software, tendrán carácter de seguridad nacional, es decir, con reserva, y es muy difícil que la ciudadanía le pueda hacer veeduría a esa contratación. Y bueno, pues no menos importante es el tema que ambientó a los congresistas para que apoyaran el código, la ventana que abre el código para crear más burocracia. Obviamente. Se aprobó la creación de nuevos cargos de registradores delegados y especiales en los 32 departamentos y le reglamentó funciones al registrador para disponer de los 1.000 municipales, es decir, más de 1.000 cargos de aquí en adelante en manos del registrador. ¿Y por qué importa todo esto? ¿Y por qué hay tantos gritos en el cielo de estas cosas? Porque disponer de los registradores departamentales y municipales es clave en el escenario electoral. Recuerde que estos funcionarios son los que fungen como los custodios de los votos y son los secretarios de las comisiones escrutadoras. Es decir, tienen el protagonismo en el conteo de los votos. Es curioso que toda esta gran arquitectura al sistema electoral pase en el Congreso y Vega no vaya a tener el poder de ejecutarlo y no sacar rédito porque él se va en diciembre. ¿Qué gana y qué demuestra el registrador como actor político que haya sacado todo lo que sacó y no lo vaya a ver? Mire, Vega siempre se la jugó por ese proyecto porque sacarlo adelante, en sus palabras, iba a ser su legado histórico. Wow. Ya, actualizar una norma de hace 30 años, pues wow. Y aún con los votos mínimos, pues lo consiguió. Y fue más efectivo incluso que el ministro del Interior, Fernando Velasco, al que se le hundieron reformas como la laboral y la del cannabis, justamente por esa minucia política que sí tuvo Vega. Entonces, esto se va a dar en medio del nuevo pulso que se va a abrir y en el que Vega claramente va a ser clave. Resulta que Vega se está moviendo tras bambalinas en las Cortes, en el Congreso, en todos lados, para dejar heredero en la registraduría porque su periodo se acaba en diciembre. Hoy, justamente hoy, se cierra el plazo de inscripciones de candidatos a registrador y en el listado seguramente podrían aparecer personas muy cercanas a Vegas, como el actual registrador delegado de lo electoral, Nicolás Farfán, que fue el que afrontó la vuelta del código en el Congreso. Y entonces, con el código aprobado y las expectativas de burocracia y de manejo de contratación que se abren, pues claramente Vega va a tener margen para tratar de meter mano en esta elección. Veremos entonces si eso pasa. Gerson, muchas gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Esta semana estaremos atentas a la visita de todo el gobierno, incluido el presidente, por 5 días a La Guajira, al cierre de inscripciones para registraduría y el inicio de la Ley de Garantías. Todo esto y más va a estar al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Diego Quintero, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.